Todopoderoso, el contraste es que en vez de obrar ahora para beneficio y salvación de su pueblo, ahora está obrando para juicio y terminación de su pueblo. Y es por eso que el lenguaje que se usa en el versículo 5 de Amós, capítulo 9, dice: el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se retirará, y llorarán todos los que en ellos moran. Ese es el lenguaje de juicio. Y crecerá todo como un río y mermará luego como el río de Egipto. Ya explicamos eso la semana pasada. Versículo 6. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar sobre la faz de la tierra, las derrama, Jehová es su nombre. Entonces acá estamos declarando la soberanía de Dios sobre lo que se está desenvolviendo en la tierra. Nosotros leemos los diarios y escuchamos la televisión y es la perspectiva humana. Esto sucedió en Irán, esto sucedió en Estados Unidos, esto sucedió. Pero acá lo que tenemos en el relato bíblico es contando la historia humana desde la perspectiva divina. Dios está en control y este juicio que ahora Israel va a experimentar, como los versículos antes del capítulo 9, cautiverio, espada, que no importa dónde se esconda, ahí le llegará la muerte, ya vimos eso, ¿no? Dios traerá su juicio, porque Dios está en control de la historia. Entonces, versículo 7, llegamos al versículo 7, que es donde nos quedamos, y acá este versículo es interesante porque habla sobre lo original del pueblo de Israel, del pueblo del pacto. Y acá Israel es comparado con pueblos paganos, es comparado con Etiopía, con los filisteos y con Siria, las ciudades que se van mencionando, Egipto, Cafor y Kir. Y este es el contraste entre el pueblo de Israel, que es el pueblo elegido de Dios, según este mismo profeta Amós, capítulo 3, versículo 2, y ahora Israel, como las demás 7 naciones alrededor, o como las demás naciones gentiles, va a perecer. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el estatus especial de Israel como pueblo elegido de Dios? Acá el profeta está diciendo, van a perecer. Ese es el mensaje que está dando el profeta. Hasta ahí llegaron, pero no termina ahí, por eso que vamos al final. Entonces se compara, se menciona Egipto, Cafor, ciudad de los filisteos, Kir, la frontera norte de Siria, hablando de Nínive. Y el tema que se va a repetir ahora, versículo 8 en adelante, es que Israel está siendo juzgada como las demás naciones por su pecado. Y hemos visto que el pecado de Israel como nación entera, Israel norte, Judá, era por haber desechado, ignorado, rechazado a su Dios y abrazado los otros dioses, ¿no? Ya hemos visto esto. Entonces, Dios lo juzga por sus naciones, excepto, y acá hay un gran excepto, Jehová no lo destruirá completamente. Hay una promesa ahí. ¿Okay? Que venimos desde el capítulo 5, versículo 4-7, para entender este contexto. Miren lo que dice versículo 5 del 4-7. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Ven que la promesa ya vino antes. Y no busquéis a Betel, donde se hacían estos sacrificios a sus dioses. Ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien la apague. Los que convertís en ajenjo al juicio y la justicia la echáis por tierra. Y nuevamente, buscar al que hace las Pleiades, ya estudiamos sobre ese tema. La invitación a buscar a Dios en medio de este mensaje de juicio. Hay esperanza. Hay esperanza. Y ahora parte final de Amós nos va a responder que un remanente justo de la casa de Jacob va a ser salvado. ¿Okay? Va a ser absuelto del juicio. Y este es el tema que se repite en Jeremías, que Judá va a sobrevivir. Jeremías capítulo 4, 27, capítulo 5, 10, versículo 18, capítulo 33, versículo 16. Israel va a sobrevivir. Jeremías 13, 11, capítulo 30, versículo 11, capítulo 31, versículo 35 al 36. Israel va a sobrevivir. Entonces, el plan eterno de redención de Dios depende de Israel.
Y la pregunta que hacemos es, ¿cómo Israel va a obrar este plan eterno de redención de Dios si hasta ahora están metidos hasta el cuello en pecado? Son peor que las naciones. ¿Cómo Dios puede confiar en un pueblo que ha demostrado ser tan inicuo como las demás naciones? ¿Cómo Dios basa su plan de salvación en una nación que no está obrando su salvación ni está viviendo como nación elegida? Depende de sobre Israel, el plan de salvación. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? Y la respuesta está con el Mesías. Un verdadero israelita saldrá, la vara, ¿no?, de David, el retamo de David, el hijo de David, florecerá, germinará. Es la respuesta que tenemos los profetas, Jeremías, Isaías, saldrá y ejecutará salvación para Israel. Un representante. La respuesta no estaba en que todo el pueblo, Dios eligió toda una nación para él, pero no es que todo el pueblo iba a ejecutar salvación para las naciones, porque estaban demostrando que son igual de pecadores. Romanos capítulo 2, el argumento de Pablo, tanto judío como gentil, ¿no?, concluye en el capítulo 3, no hay justo ni aún ninguno, todos hemos pecado. Eso viene de un salmo. ¿Cómo Dios entonces? Dios no necesita una nación, Dios necesita a uno que sea justo para salvar a la humanidad, a uno. Entonces Dios, a través de su Mesías, el verdadero israelita, el verdadero Israel, el segundo Adán, como dice Romanos 5, es el que ejecuta la salvación y la redención para su pueblo y por ende para la humanidad. Y nosotros, como estamos de este lado de la cruz y de la historia, podemos estar gozosos porque los profetas no sabían. Los profetas solamente tenían la primera parte del mensaje de juicio y restauración. Pero la pregunta que quedaba en la mente del profeta, ¿cómo Dios va a obrar salvación entre nosotros si nosotros somos tan pecadores y a cada rato estamos cayendo con los Baales? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Eso es lo que dice Pedro, cuando habla que los profetas ni se imaginaban lo que Dios tenía en mente. Dios sabio y soberano de la eternidad. Entonces todo dependía ya no de Israel, pero de un Israel. Y regresamos a la promesa que Dios le hizo a Abraham, Génesis capítulo 15. Hay cuatro promesas en ese capítulo, pero hay una que dice, y de tu simiente, Pablo toma ese tema en Gálatas y habla sobre la simiente, en el capítulo 3, de tu simiente saldrá uno, y a través de tu simiente, este uno, serán benditas todas las naciones. Y nosotros podemos decir que esa palabra, serán benditas, serán salvadas, o la salvación será ofrecida a todas las naciones. No es que todos somos salvos, no hay salvación universal, pero la salvación será ofrecida a todas las naciones por ese uno que saldrá del lomo de Abraham. Y ese uno no era una nación, los profetas nos han dicho, fracasaron. Ese uno era un Mesías. Miren lo que dice entonces el mismo versículo 8. Los ojos de Jehová es una metáfora que habla sobre el cuidado de Dios sobre el pueblo del pacto, que es lo mismo que habla Deuteronomio 11:12, capítulo 11:12. ¿Está sobre qué? Sobre el reino pecador. Y está refiriéndose a su pueblo. Y Dios lo asolará, pero miren la segunda parte, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. ¿Por qué no lo iba a destruir? Porque de ahí venía el Mesías. A través del remanente venía el Mesías. Y es por eso que cuando leemos el himno famoso de María, llamado el Magnificat, ¿no? Cuando el ángel le da la promesa de que su vientre vendrá un Salvador, Jesucristo, y ella entonces prorrumpe en canto tipo Moisés y Miriam y Aarón cuando salen del Éxodo, y dice, magnificar a Jehová, porque no ha olvidado a su pueblo, se ha acordado de su pueblo, está cumpliendo sus promesas y ahora va a obrar salvación. Simeón en el templo, el pastor Frank predicó, cuando vieron al bebé, ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto la restauración, la salvación de Israel. Uno. Quizás lo que el enemigo intentó hacer, destruir al pueblo de Israel,
o embarrar de pecado al pueblo de Israel, o seducir al pueblo de Israel para demostrarle a Dios, tu plan ha fracasado, Dios. Tú que escogiste un pueblo para que te represente, miren, son más pecadores que el resto. Y ahora, ¿cómo eras? Y no sabía que en la cruz Dios estaba riendo. Porque lo que celebramos nosotros en el Viernes Santo, ese viernes donde el cristiano se lamenta, no nos lamentamos, ahí es cuando nos reímos de gozo, porque esa es la respuesta. En la cruz Dios estaba riendo de las potestades, porque ni se imaginaban cómo Dios iba a ejecutar su salvación a través de hacer castigar a uno. Entonces acá en los profetas, Dios está castigando a su pueblo a través del juicio, pero no los está exterminando del todo, está separando un remanente, porque de ahí saldrá uno donde va a experimentar el juicio completo de Dios. Entonces, esto es lo que quiero que entendamos de la doctrina de la salvación, porque es un punto muy importante. El juicio de Dios tiene que ser manifiesto. La paga del pecado es muerte. Pero acá Dios salva a Israel de experimentar el juicio en su totalidad, porque si no hubiera sido aniquilado, hubiera sido borrado Israel de la faz de la tierra. Entonces Dios lo salva y mantiene un remanente. Entonces, ¿cuándo es que Dios da el juicio completo a Israel y a la humanidad? En la cruz. Ahí se cumple el juicio completo, la ira de Dios manifiesta sobre un justo, que voluntariamente nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo se encarnó. Voluntariamente yo pongo la vida por mí misma. Mi vida la pongo, dijo en Juan 10, cuando habla del buen pastor, pone la vida por sus ovejas, y nadie me la quita. Dios mismo decide poner la vida para salvar a su pueblo, Israel, y salvar entonces a través de Israel a la humanidad. ¿Ven cuando Dios le dijo a Abraham que lleve a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, allá al monte, y que lo ofrezca en sacrificio? Pero Dios le detuvo la mano a Abraham, porque supo que lo iba a hacer. Había crecido tanto en su fe, pero en el Calvario Dios no detuvo su mano. ¿Ven lo que nos salvó Dios? A la humanidad la salva de un juicio. Experimentamos juicios, el pecado es enjuiciado, pero a la humanidad la salva de un juicio de exterminarnos, porque Él tenía el plan de salvarnos. Y en la cruz es este drama donde se manifiesta y se hace entender. Entonces, hermanos, Dios va a destruir, pero no todo su pueblo. Ya hemos visto, miren el versículo 11 y 12. Entonces, el 10, perdón, ¿no? Nos queda, versículo, 9, estoy adelantándome. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. Este es un término agrícola, donde se separa los granos de la tierra, la inmundicia y las piedritas, ¿no? Entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Y estamos hablando de juicio, va a pasar por tribulación Israel, van a ser llevados a cautiverio, ¿no? A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Ojo, no porque Dios salva a Israel y da mensaje de restauración significa que Dios pasa por altos pecados. Dios va a dar juicio, es el mensaje de los profetas, que dicen, no se acercará ni los alcanzará el mal, que están confiados que Dios está con ellos, que Dios no va a dar juicio porque ahí está su templo y ahí están los sacrificios abundando y ahí está la prosperidad. Estamos bien, no necesitamos. Gracias, Amós, regrésate a tu tierra, predica allá donde te necesitan. Acá tu mensaje es pesimista, negativo, no necesitamos mensajes bonitos, positivos, no suena común, que nos agrade a nuestros oídos, que nos hagan sentir bien. Tu mensaje no cae en nuestra sociedad. Regrésate. ¿Quién te has creído tú? Eso fue lo que le dijo el sumo sacerdote en el capítulo 5. Pero mira lo que dice Dios, ustedes que se sienten seguros, ahí les vendrá el juicio. Termina esta segunda parte de Amós con la restauración. Recuerden que no hay división de párrafos, nuestras Biblias la tienen, pero eso no es inspirado, que es el mensaje que continúa. Pero está hablando porque
el mensaje cambia radicalmente, como que se enciende la luz. Estamos en oscuridad y alguien encendió la luz. Y el mensaje cambia, el contexto cambia de juicio a restauración. Miren ustedes, de Samaria a Jerusalén hay un mensaje de esperanza, porque habla de que en aquel día, y esta es una frase que se repite varias veces en Amós, Amós capítulo 2, 16, capítulo 8, 8, versículo 3, versículo 9, versículo 18. En aquel día, esa frase que se repite. Y ya hemos visto que en aquel día, según Amós, Dios visitará a su pueblo en juicio. Pero acá cambia el tono. ¿Okay? En aquel día, ¿qué? Ahora Amós va a hablar que en aquel día su pueblo experimentará restauración. Eso es lo que está hablando. Que la promesa del pacto hecha a David en 2 Samuel capítulo 7, cuando Dios hace la promesa de su reino eterno, serpentino, ¿no? Eterno, va a ser cumplido. Entonces, acá se va a enfatizar la promesa que Dios le dio a Moisés en Deuteronomio 28, 1 al 14. Por eso que quiero estudiar el libro de Deuteronomio después de esto, porque añade luz y contexto a esto. Es enfatizado. ¿Qué va a suceder en aquel día? Déjenme leerles brevemente, para que podamos entender. Y nuevamente la palabra de Dios siempre se lee en su contexto, que es toda la Biblia, no podemos sacar textos. Pero miren lo que dice Deuteronomio 28, versículo 1, empiezo rápido. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y comienza a dar entonces la lista de bendiciones por haber obedecido a Dios. Bueno, Israel no guardó. Capítulo 28 habla sobre, más adelante, versículo 15, las consecuencias de la desobediencia. Maldiciones. ¿Quién cumplió toda la ley? Jesús. Jesús es el único bendito que cumplió las palabras exactas en su intención original de la ley. Y te exaltaré sobre todas las naciones de la tierra. Eso está para Israel, pero Israel fracasó. Entonces, ¿quién es exaltado sobre todas las naciones de la tierra? ¿Con quién abre el libro del Apocalipsis, que está sentado en el trono, exaltado sobre todas las naciones de la tierra? Jesucristo. Los salmos de David que hablan sobre el rey exaltado se pueden aplicar y se aplican a nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo salmo, cuando nuestro Señor Jesucristo le pregunta a los fariseos, ¿por qué David dice en el salmo, dijo mi Señor a tu Señor? ¿Se acuerdan? En el Salmo 110, cuando se refiere a los fariseos, si el Mesías tenía padre, o a quién llamaba Señor. Y claro, él estaba apuntando, acá estoy, miren, acá estoy delante de ustedes, yo soy aquel a quien David se refería. Dice Señor, a mi Señor pondré a tus enemigos debajo de tus pies, porque Jesucristo es el único que pudo cumplir, claro, si era Dios en la carne, todo lo que Israel no pudo cumplir, y Él es el bendito. Él es sobre el cual todas las naciones están debajo de sus pies. Él es la cabeza de la iglesia. Él es que tiene la autoridad, la supremacía de toda la creación, el primogénito. Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 2. Jesucristo, no Israel. Hasta ahora los israelitas están sentados pensando que ellos están esperando, ¿no? Y no se han enterado que la historia se ha movido. Y mira lo que Dios ha hecho. Perdón que interrumpa, pero en aquel tiempo todo esto del Antiguo Testamento los judíos lo sabían. Sí. Supuestamente lo sabían. Y entonces, ¿qué pasa con estos otros de ahora? No, que según ellos seguirán creyendo en el Antiguo Testamento, pero a lo mejor no conocen el Nuevo Testamento. Bueno, hay judíos creyentes, hoy se llaman como mesiánicos, ¿no? Pero hay judíos creyentes. Pablo mismo, a escribir Romanos 9 al 11, habla que la elección de Dios para con Israel no ha sido descartada, porque él es un israelita creyente en Jesucristo y los apóstoles creyentes en Jesucristo. O sea, la salvación empieza con Israel, la casa, a los suyos. Por eso que Jesucristo, cuando le da la primera misión, dice no vayan a casas gentiles, sino ir a la casa perdida de Israel, porque ahí tiene que llegar la salvación, y ahí ha llegado.
Y hoy en día, años después, tenemos que predicarle tanto al judío como al griego. Pero Israel ya no tiene ¿cómo se puede decir? Una posición más alta que el gentil, porque ahora en Cristo todo, la iglesia es judíos y gentiles. Lo que nos une es nuestro Salvador, no la etnia. Es nuestra relación con nuestro Salvador la que nos ha redimido, la que nos ha rescatado, y no porque yo soy del linaje de Abraham. Porque Jesucristo le dijo a sus competidores, Juan capítulo 5, cuando cuestionaron su autoridad, nuestro padre es Abraham, nosotros sabemos de dónde venimos, en cambio tú, y Jesucristo les dijo, vuestro padre es el diablo, porque son mentirosos desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Acá en el lenguaje de los profetas, Dios le da la restauración usando el lenguaje que ellos entendían. Y es como, alguien comparó, es como que en 1890 un padre le prometa una bicicleta, esas bicicletas de 3 que habían, esas grandazas, ¿no? Triciclo, ¿no? Se le llamaban. A su hijo, te voy a regalar una bicicleta cuando seas mayor de edad. Y el muchacho crece ilusionado con mi bicicleta, pensando, ¿no? Porque eso era lo grande. Pero al pasar el tiempo, ahora hay un carro, que es la nueva invención en aquellos tiempos, ¿no? Y el padre decide darle el carro. ¿Ustedes creen que el muchacho va a estar menos triste porque no recibió una bicicleta pero recibió un carro? Sino que el padre cumplió con su promesa, le dio el medio de transporte que el muchacho necesitaba, pero le dio algo mejor de lo que él se imaginaba. Y eso es lo que ha sucedido con los profetas. Dios le promete restauración, y el único lenguaje de hablar era restauración de la tierra, abundancia agrícola. Era el lenguaje que ellos entendían que Dios iba a restaurar y salvar. Pero no literalmente era lo que iba a pasar, sino que Dios se refería a algo más completo, que era la restauración total de la persona, la restauración total de la tierra, la restauración total del Edén. Y es el mensaje del Nuevo Testamento. Entonces, cuando leen ustedes versículo 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, ellos están pensando bicicleta. ¿Ok? Vamos a regresar a lo que teníamos, a esas glorias. Y no saben que Dios está hablando del tabernáculo, la renovación del ser humano a lo que Dios creó en el principio. Eso es mejor que tener carpa, ¿no? Y cerraré sus pórticos y levantaré sus ruinas, nuevamente lenguaje de restauración, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Lenguaje de restauración, Dios es el que va a edificar algo. Ahorita vamos a ir a algunos pasajes del Nuevo Testamento para que vean, porque no soy yo, apóstol Pablo habla específicamente a qué se refiere esto. Pero el lenguaje de tabernáculo, ¿ok? No tengan eso, no pierdan de mente. Para que aquellos sobre los cuales se invoque mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Recuerden que esto es lenguaje de la posesión de la tierra. Dios les había prometido la posesión de la tierra y ellos entraron y la poseyeron. Y en tiempo de David y Salomón se cumplieron los límites. En tiempo de Salomón se llegó a ocupar toda esa gloria que Dios les había dicho a Abraham. Pero ahí no terminaba, porque Hebreos, vamos a leer otro pasaje también, el autor de Hebreos habla de Abraham y de otra tierra, no la de Canaán. ¿Qué? Protejan eso. Lenguaje de tabernáculo, lenguaje de posesión de tierra. Tengan eso en mente, porque el Nuevo Testamento nos aclara. Y aquí vienen días, versículo 13. Nuevamente días. Dice Jehová en que el que ara alcanzará el segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se retirarán. Abundancia agrícola, lenguaje de abundancia agrícola. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán del vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Y eso Dios lo cumplió con Nehemías y Esdras, pero no se compara a lo que Dios está hablando acá. Lo que se cumplió con Nehemías y Esdras era un patín, ni siquiera bicicleta. ¿Ok? El padre le decía una bicicleta, pero lo que sucede después del cautiverio, que se ha estudiado, es un patín. Regresan a la tierra, pero no es lo mismo. Restauran el templo, pero no es lo mismo como Salomón. Entonces, ¿a qué se refiere acá los profetas? Que será todo mejor que antes. Entonces, miren los temas. Tabernáculo nuevo, tierra restaurada,
¿ok? Abundancia agrícola, prosperidad en la tierra. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra. En la historia hemos visto que si lo tomamos literalmente, no sucedió así, porque Israel estuvo peleando y hasta ahora sigue peleando por la tierra. Y muchos apuntan a esto para decir que literalmente se va a cumplir en un futuro. Pero entonces, ¿qué hacemos con estos pasajes que les voy a mostrar ahorita? Lo que quiero decir que no es así. Dios cumplió su promesa, dio la tierra, ellos la perdieron, pero acá apunta a algo más allá de lo físico, ¿okay? Algo más allá de la tierra de Canaán, algo más allá que el tabernáculo. ¿A qué apunta entonces? Acompáñenme ustedes a Hebreos capítulo 11, versículo 9 y 10. ¿A qué apunta? Entonces, tengan esta ilustración en su mente. Hebreos capítulo 11, versículo 9 al 10. Tengan esta ilustración en su mente. El padre le promete una bicicleta al hijo y al final el padre le regala un carro. ¿Ok? Tengan esa ilustración en su mente. Miren lo que dice Hebreos, si alguien nos puede leer. Hebreos capítulo 11, versículo 9 y 10. Refiriéndose a Abraham. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Ven ahí? Por la fe ellos tomaron la tierra que Dios le dio, la tangible, la que se llama la tierra de Canaán, pero eso no era el fin de Israel, tener su tierra. El fin era, esperaba la ciudad que Dios iba a traer. Algo más allá, el carro. No el monopatín. Algo más allá. Y uno dice, pero ¿a qué se refiere esta tierra? Y cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 21, solamente los primeros versículos, ustedes pueden leer todo el capítulo. Esta es la visión de Juan, ¿verdad? Y recuerden que ha escrito a estas 7 iglesias, es una carta epístola y tiene imágenes de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ven que ese tema se refiere a la tierra del Antiguo Testamento, pero acá Juan está diciendo un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, no se estaba refiriendo a Jerusalén, está hablando de otro, de un carro, de algo hermoso. La nueva Jerusalén descender, miren de dónde viene la tierra. Del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 21, los primeros 3 versículos. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Ven ese lenguaje de Amós? Que restaurará el tabernáculo. Mira acá, del cielo, ya no lo que ellos construyeron con sus vestiduras, con lo que donaron, con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Acá está hablando de la restauración de la tierra, donde Dios decide vivir y morar y hacer de esta nueva tierra su nueva vivienda. Hermanos, el Génesis habla de cómo Dios creó los cielos y la tierra y puso al hombre, a la mujer, ¿no?, para que habite en ella y lo glorifiquen y le sirvan. Pero eso fue marcado por el pecado, dañada por el pecado, y esa tierra dañada por el pecado va a pasar, pero va a ser restaurada, va a ser rescatada. La salvación de nuestro Señor Jesucristo no solamente es salvación de nuestras almas espirituales, es una salvación que afecta a nuestro cuerpo físico porque vamos a resucitar, y nuestra salvación también alcanza a la tierra. La tierra va a ser renovada, limpiada totalmente, descendiendo del cielo, creada por Dios nuevamente como en el principio, Adán y Eva morando con Dios. Eso va a ser restaurado. Entonces la historia de Dios en la palabra es: lo que se perdió, Dios lo va a restaurar. Sí, el nuevo Edén. El nuevo Edén. Y estamos hablando de físicamente. Lo que ahorita nosotros estamos viviendo físicamente en 3 dimensiones, esto va a ser algo esto va a ser un carro.
Esto va a ser aún más allá de lo que no podamos entender, donde físicamente gustaremos y nos deleitaremos porque Dios habitará con nosotros y podremos tener comunión con Él como Adán la tuvo en el principio, la restauración de la tierra. Entonces Amós, para no perder el mensaje del profeta Amós, está apuntando hacia allá sin saber a qué se refería. Porque nosotros podemos decir, sí, Israel restauró su templo, pero mire dónde está. Sí, Israel recuperó su tierra, pero miren dónde está. Entonces no podemos insistir en lo físico, porque el Nuevo Testamento nos revela algo más allá de lo físico, de este mundo, sino más allá de lo que Dios va a hacer. Entonces, si Dios va a restaurar la tierra, que esta es parte de la salvación que nos ha dado, no solamente salvación espiritual, física, que seremos redimidos en nuestros cuerpos, pero la salvación de la creación. Entonces la creación está aguardando, como dice Pablo en Romanos 8, la creación gime aún. Entonces la creación hasta ahora está esperando el tiempo de ser restaurada. ¿Cómo será esto? ¿Qué significará? No sé, hacia allá vamos. Entonces, el otro pasaje que quiero que lean es 2 Corintios capítulo 4. Y acá terminamos con este pasaje. 2 de Corintios. Y este pasaje está en medio de lo que Pablo, al escribir esta segunda, bueno, esta sería su tercera carta, porque la segunda se perdió, y por algo Dios quiso que se perdiera. Y esta segunda carta de Corintios vendría a ser su tercera carta, porque en esta misma epístola se menciona sobre la segunda carta que le escribió, si ustedes leen toda la epístola. Capítulo 4. Entonces, en este pasaje 2 Corintios 4, Pablo está hablando sobre todo lo que él y sus compañeros han tenido que sufrir en la fe, en su cuerpo, por el Evangelio, por predicarles el Evangelio a los corintios, por enseñarle a los corintios la verdadera doctrina. Miren el versículo conmigo 15 y voy a leer hasta el capítulo 5:10. 2 Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos, ya lo que le estaba diciendo, todas las tribulaciones, si ustedes leen antes, por amor a vosotros. Qué lindo que un pastor, un ministro de Cristo diga eso a su iglesia, ¿no? Todo esto lo que sufro es por amor a ustedes, mis hermanos. ¿Verdad? Miren la perspectiva de Pablo, ¿ah? Capítulo 4, versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior, este cuerpo, se va desgastando, Pablo ha dicho cómo, en prisiones, tirados a los leones, en Éfeso, etc. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué se refiere? No mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven, que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amos, ¿a qué te refieres? Que el tabernáculo y la tierra, acá Pablo está diciendo no mirando a lo que se ve, o sea, no nos referimos a la Palestina de hoy, ni al templo que va a ser, no nos referimos a eso. ¿A qué nos referimos? Capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿ven ahí el lenguaje? ¿A qué se refiere este tabernáculo? Este cuerpo. Entonces, acá Pablo está aplicando el lenguaje del Antiguo Testamento, ¿no? El lugar donde se congregaba el pueblo alrededor para recibir, ¿no? Para sacrificar y recibir mensaje de Dios a través de Moisés. Ahora está diciendo este cuerpo, porque ahora este cuerpo es tabernáculo, templo de Dios. O sea, Dios ya no posee un lugar como lo hacía antes, ahora posee personas. Porque el trabajo de Dios no es regenerar tabernáculos o construir tabernáculos, el trabajo de Dios es regenerar a la raza humana. Quiere regresarnos al Edén, rescatarnos lo que se perdió, o lo que supuestamente se había perdido que no se perdió. Miren lo que dice: se deshiere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eso es lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 1. O sea que este tabernáculo, aunque es perecedero,
va a ser revestido. Mira lo que dice, y por esto también gemimos, no solamente la tierra gime, pero nuestro cuerpo gime, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, nuestro cuerpo glorificado, el nuevo hombre, la nueva mujer, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, la verdadera vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Ven que Dios es el que hace, el que edifica, el que construye, el que mora, Dios, quien nos ha dado la zarra del Espíritu. Dios ya tomó posesión de este cuerpo, de esta vida. Al ser hijo de Dios, Dios ya tomó posesión de mí. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos. Ese pasaje está dentro de este contexto, refiriéndose que esto es la preparación para lo que realmente vamos a experimentar. Esto no es, acá no se termina, esto no es la final ni la conclusión, esto es primaria comparado a la graduación y secundaria que vamos a experimentar. Esto es triciclo. Esto no es lo real, esto es lo que estamos viendo por reflejo de espejo. Viene algo que es lo real. No solamente la tierra va a ser redimida, pero ahora nuestro cuerpo va a ser redimido. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho en este cuerpo, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, hermanos, al terminar Amós, para no confundirnos, al terminar Amós, junto con los otros menores profetas que hemos estudiado, y al decir que Israel va a ser restaurada, mensaje de juicio hemos escuchado por los pecados. El pecado va a ser castigado, pero Dios va a guardar un remanente, va a un remanente que le sea fiel a Él, y a través de ese remanente va a venir el Mesías, el que va a obrar la salvación, el que guarda los mandamientos, y es el que guarda los mandamientos, el bendecido, el que todo lo ha puesto debajo de sus pies. Pero lo que no sabían era que ese bendecido tenía que morir, tenía que pagar lo que ese poquito remanente, por más justo que sea, siempre era pecador. Entonces Cristo en la cruz, cumpliendo todas las promesas de Dios, promesas de juicio, promesas de amor. El libro de Oseas que vamos a estudiar la próxima semana, vamos a hablar sobre eso, sobre el amor de Dios. Es un libro hermoso que nos explica qué es el amor de Dios y cuánto se expone el amor de Dios por nosotros, pecadores. Entonces Amós, cuando decía un nuevo tabernáculo, una nueva tierra, una tierra que fluye vino y esto, ellos pensaban en lo tangible, nuestro triciclo, tendremos nuestro tabernáculo, tendremos la restauración, no sabiendo que hablaba algo más allá de lo que sus mentes podían imaginar. Dios estaba hablando a través de Amós sobre la restauración de nuestras vidas completas, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, y no la restauración de un pedacito de tierra en el Medio Oriente, pero la restauración de toda la creación. La raza humana regenerada para Dios. ¿Y saben que Dios ya empezó a hacer eso? Dios ya empezó el proceso de regeneración y de restauración, y ustedes dicen, ¿con quién? Con su iglesia. Y nosotros no somos más inteligentes que Israel o más puros que Israel, porque también metemos la pataza igual que Israel, igualito, ¿no? Pero la diferencia está, según 2 Corintios 5, que Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Israel tenía la presencia de Dios, pero la presencia de Dios era condicional si obedecían o desobedecían. Ellos desobedecían, Dios se apartaba de ellos. Con la iglesia no es así. Tenemos la permanencia de Dios en nosotros, corporalmente hablando, el Espíritu Santo. Entonces por eso que nosotros no podemos perdernos, ni nos vamos a perder, porque Él nos guarda así como resguardó ese remanente. Entonces, ¿qué significa esto para nuestra vida diaria?
al entender estas verdades fundamentales del Evangelio, este es lo completo del Evangelio, ¿qué significa? ¿Cuál es mi responsabilidad como hija de Dios al entender que Dios ha obrado no una salvación para que yo vaya al cielo y sea feliz con Él? Porque muchos resumen así el Evangelio, un ABC, ¿no? Pero eso está bien para niños que no entienden más allá de lo que las Escrituras hablan, pero que el Evangelio es el rescate de todo lo que Dios ha creado en Cristo Jesús y el rescate de la humanidad, de todos aquellos que están en Cristo Jesús, de hacer una nueva raza humana de lo que estamos acá. Y lo empezó con su iglesia. Nosotros, nuestro Señor Jesucristo es el primer fruto de la resurrección, nosotros le vamos a seguir y anhelamos ser revestidos de ese cuerpo incorruptible, anhelamos hacia allá vamos. Entonces, como yo vivo acá, tiene que tener efectos en la eternidad. Si yo acá trato mi cuerpo como que no importa, va a perecer, miren lo que dice el versículo 10, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y está hablando a creyentes acá, esto no es un mensaje para incrédulos, claro que dentro encajan los incrédulos que están escuchando, pero todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, sea bueno o sea malo. O sea, lo que yo haga acá, ahorita, como yo viva acá mi cristianismo, como yo ponga mis prioridades en el servicio a Dios, va a tener consecuencias en la eternidad. Así que cuidémonos cómo vivamos ahora, porque va a tener consecuencias. Y no lo digo para que vivamos con miedo y temor, lo digo para que vivamos con coraje y en la libertad que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí entonces termino. Vamos a hacer entonces comentarios y oración. Dice, todo va a estar en el juicio, pero la palabra dice que